señora doctora Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder Judicial, señor doctor Gustavo Álvarez Trujillo, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del Perú y presidente de la unidad del equipo técnico institucional de implementación del Código Procesal Penal, señor doctor Bonifacio Meneses González, juez superior anticorrupción. Hablar del doctor Bonifacio Meneses González es sentirnos orgullosos como peruanos. Soy testigo que nos ha representado en temas académicos en América y en Europa y ha dejado muy en alto a nuestro querido Poder Judicial y al Perú. Señores expositores internacionales y nacionales, señores generales de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, igual que mis hermanos suboficiales participantes en este evento académico, señores jueces y fiscales, superiores y supremos, señores profesionales del derecho, distinguidos participantes, señoras y señores, les presento los saludos del señor Comandante General de la Policía Nacional del Perú, don César Augusto Cervantes Cárdenas. De igual manera, reciban el saludo del señor Teniente General Arquímedes León Velasco, subcomandante de la Policía Nacional del Perú, y de toda la corporación de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú. Desde Tacna a Tumbes, mis sinceros saludos y agradecimientos en nombre de la Policía Nacional del Perú y en este bicentenario de convocar a la organización noble tutelar del Estado como es la querida Policía Nacional del Perú a este evento académico. Vamos a hablar sobre los tipos penales contra el orden delictiva con la presencia extranjera. Podemos hablar que el tráfico ilícito de migrantes constituye en la actualidad una preocupación mundial porque afecta a diversos tipos penales que están considerados los países como punto de origen, tránsito o destino, y por la complejidad que lo desarrollan las organizaciones, las bandas, las organizaciones transnacionales, resulta complicado la persecución y la sanción. Sin embargo, a nivel internacional hacemos nuestros mejores esfuerzos con los dispositivos legales internacionales para luchar contra este flagelo mundial. La primera referencia al tráfico ilícito de migrantes se encuentra contenida en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, citado con el número 143, donde en dicho convenio básicamente está contenido los acuerdos parte contenidos en el Acuerdo de Ginebra del año 1975, donde básicamente este convenio versa para la lucha frontal y judicializar y penalizar estas organizaciones criminales que se dedican al tráfico ilícito de migrantes. En septiembre del año 2015, la Asamblea Nacional de Naciones Unidas aprobó un plan estratégico con visión al año 2030, con una visión, una perspectiva de 10 años que consta básicamente de 17 objetivos. Vamos a hablar del objetivo 10 en su meta 7, que básicamente es tratar y uniformizar para minimizar las desigualdades y facilitar una migración, una movilidad segura de las personas. En el mes de diciembre del año 2018, el Perú se integra al marco de Naciones Unidas en el Pacto Global para la Migración, a través en la que incluyen los diversos mecanismos y recomendaciones, básicamente dar las herramientas necesarias a los organismos del Estado y a las fuerzas del orden para luchar y combatir contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. En el Perú, la Organización Internacional de Migraciones, la OIM, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración, destaca los avances y los esfuerzos de articulación para la implementación de políticas públicas y tener una legislación no solamente nacional, sino internacional para la lucha frontal contra estos flagelos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. El enfoque peruano. El Perú no es ajeno ni cambiante. De acuerdo a la dinámica actual, el país ha sido origen de destino y tránsito. Hoy también es lugar de residencia. En momentos diferentes de la historia, habiendo recibido a miles de migrantes, tanto de Europa como asiáticos. Además, también tenemos cerca de 3 millones a más con nacionales peruanos residiendo en diferentes partes del mundo. De igual manera, no podemos perder de vista la óptica en estos últimos años. El Perú ha sido receptor de un alto flujo de ciudadanos, de hermanos venezolanos, así como de ciudadanos haitianos y cubanos, que cruzaron diversos países a través del Brasil e ingresaron por las fronteras
de Tacna, Puerto Maldonado, con destino a Brasil. Como base legal tenemos para el tratamiento de la migración irregular, ilegal, la base legal internacional es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. Este es un documento legal que permite o ha permitido protocolizar todos los tipos y modalidades, lo que se tenga que hacer para luchar contra este tráfico ilícito de migrantes. En el articulado tercero de esta convención, básicamente cita: facilitar la entrada ilegal de una persona en un estado parte, del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente en el que reside, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro de orden material. Como se puede apreciar de ahí, al hacer una interpretación jurídica con fundamentación de hecho y derecho, se disgrega que es la lucha frontal de la criminalidad o de redes internacionales contra los migrantes. Normativa nacional, señores, tenemos la ley 28.950 que modifica el artículo 303A e incorpora el articulado 303B, básicamente para luchar contra el tráfico ilícito de migrantes. Eso está contenido en el título 12º, delitos contra la seguridad pública, en el capítulo 4, delitos contra el orden financiero, donde literalmente indica que el tráfico ilícito de migrantes es promover, favorecer, financiar o facilitar la entrada o salida ilegal del país a otra persona, con el fin de obtener directa o indirectamente lucro o cualquier acto de beneficio propio, para sí o para un tercero o para una organización. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6. Lógicamente esto se ve agravado cuando ocurren lesiones físicas, psicológicas o en algunos casos la muerte. Prácticamente tráfico ilícito de migrantes, para resumir, es un negocio mortal. Es un negocio mortal que fortalece a la delincuencia organizada. Para el traficante, solo los seres humanos significan dinero. Este es un delito no solamente que afecta la organización, la estructura, la soberanía de un Estado, sino es un delito pluriofensivo que atenta y afecta varios bienes jurídicos protegidos. También tenemos la normatividad nacional desde el contexto de la criminalidad organizada, sancionado con la ley 30.077, donde básicamente le da las herramientas a las fuerzas del orden y a la estructura del Estado, llámese fiscalía y nuestro poder judicial. ¿Para qué? Para que sean investigados, denunciados y juzgados cuando 3 o más personas, ya una agrupación, reparten tareas en un tiempo determinado para cometer estos tipos penales. De igual manera, también existen directrices, disposiciones claras y precisas contenidas en el Decreto Supremo 008 del 2018, donde todos los sectores están en la obligación de presentar propuestas con la finalidad de luchar contra el favorecimiento, la promoción, la facilitación y el financiamiento de estas organizaciones o redes criminales. Acá hay una conceptualización. ¿Qué es un migrante? Un migrante es una persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país fuera de su lugar habitual de residencia. Es básicamente el concepto de un migrante, el que se desplaza o es desplazado a través de una frontera internacional o dentro de su país fuera de su lugar habitual de residencia. Es considerado objeto del delito en lugar de víctima. ¿Por qué objeto del delito? Por el tratamiento, por el riesgo, porque está expuesto a ser vulnerado, no solamente su dignidad, su integridad psicofísica, sino otros bienes propios y derechos fundamentales que tiene una persona. ¿Qué es un tráfico ilícito de migrantes? Estamos hablando ya del tema delictivo. Es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado parte, de cualquier persona, no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Sabemos que el tráfico ilícito de migrantes siempre tiene objetivos. Puede ser mejora de vida, puede ser de índole religioso, puede ser por persecuciones políticas, entre otros. Los actores que realizan el tráfico de migrantes. Sabemos que un traficante, una red, una banda
de migrantes, de tráfico, que se dedica al tráfico ilícito de migrantes, por nada del mundo detendrá ni por nadie, porque su objetivo final es lucrar, lucrar y lucrar. Sí, se presentan obstáculos, intervenciones, no tienen ningún reparo incluso de matar o desaparecer a los migrantes. Por eso es delito pluriofensivo de alto riesgo. Y en ese efecto, todos los estados que convergen la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, estamos luchando frontalmente desde lo que nos corresponde, de acuerdo a nuestras normas constitucionales y nuestras normas nacionales e internacionales. Dentro de los actores del tráfico ilícito de migrantes tenemos que existen coordinadores, son los que están a cargo de las redes, son los que se comunican con los facilitadores de los países de tránsito y de destino. Prácticamente es el contacto internacional de toda la ruta, desde la salida intermedia y destinos finales. Los transportistas son los que forman parte de la operación con el transporte que puede ser por tierra, aire y mar. Los reclutadores son los que promocionan los servicios del tráfico ilícito, establecen los contactos con los migrantes. Estamos hablando de los actores del tráfico ilícito de migrantes. Indicaba de que para una banda, para un traficante de migrantes o para una organización, lo principal para ellos es lograr su objetivo, el lucro. Definido en este contexto, un traficante no se detendrá por nadie en cumplir su objetivo, que es lucrar con las personas necesitadas, angustiadas de llegar a un destino determinado por un móvil definido. En este contexto, los actores del tráfico ilícito de migrantes tenemos los coordinadores que son los contactos nacionales e internacionales, que tienen diversos contactos con delincuentes, lógicamente, de que existe durante la ruta del inicio, intermedio y final del destino del migrante. Tenemos los transportistas, que son los guías que realizan el transporte, sabemos que es por aire, mar y tierra. Posteriormente tenemos los reclutadores, son los que promocionan los servicios desde el inicio hasta el final. ¿Para qué? Para que los migrantes se contacten en forma personal a través de las redes sociales, todo lo que ofrece la tecnología. También utilizan empresas de fachada, empresas de turismo, de venta de pasajes, hoteles, etcétera, etcétera. Los proveedores de servicios son los logísticos que proveen de la comida, alojamiento, y principalmente dentro de las organizaciones, los proveedores son los encargados también de conseguir documentación fraudulenta. ¿Fraudulenta para qué? Para sorprender algunas embajadas de tránsito y lograr y obtener visados legales, pero con documentación fraudulenta. Acá tenemos los elementos del delito de tráfico ilícito de migrantes. Básicamente la tipología se resume de esta manera. Consiste en facilitar la entrada irregular a un estado a través del uso de documentos falsos o del uso de rutas de ingreso clandestino. Es la literalidad lo que se resume el tráfico ilícito de migrantes. Como sujetos activos tenemos, es la persona que actúa como traficante o intermediario, el que facilita el traspaso en las fronteras. Puede ser un solo traficante o actuar en red criminal, organización criminal. Sujeto pasivo, sabemos de qué son los estados receptores, los estados agraviados, donde van a llegar o donde también son estados de paso. Por ejemplo, un ciudadano cubano que quiere ingresar a los Estados Unidos, viene vía Chile, ingresa a Tacna, se va al Ecuador y por todos esos estados vienen a ser estados también agraviados, sujetos pasivos del Estado porque está vulnerando su soberanía al ingresar en forma irregular. El objeto del delito es la persona no nacional que desea ingresar de manera clandestina al territorio, el cual no es nacional, para que contrata los servicios de un traficante o una red de traficantes. Es el objeto del delito. El bien jurídico protegido, lógicamente, es la soberanía del Estado o estados. La finalidad consiste en obtener un beneficio financiero o de otro orden material. Acá estamos hablando, sí, es lo mismo el tráfico ilícito de migrantes o migración irregular. Sabemos que una migración irregular puede estar catalogado como una infracción a la ley de extranjería. Es una falta administrativa que puede ser individual. También facilita por terceros, lo que constituye un caso de tráfico ilícito de migrantes donde ya es sancionado como tipo penal. ¿Y por qué? Porque ya existen otra voluntad criminal, existen otro tipo de diligencias o acciones que colindan
con los tipos penales. Puede ser fe pública, estafa, lucro, etcétera, etcétera. Y adquirida luego de que una persona ingresa en forma regular, el Estado, por decir el Estado peruano, a un ciudadano de cualquier nacionalidad le da una permanencia de 6 meses, pero se excede de los 6 meses, prácticamente ya adquiere una permanencia irregular. Acá tenemos documentariamente, para que se entienda mejor, un migrante irregular. Es, por ejemplo, la ciudadana venezolana Reyes, ingresó no por el puente internacional de Ecuador-Tumbes, sino por el lado posterior derecho o izquierdo, que son lugares donde no hay mucho control porque son prácticamente libres. Ingresó con su documento verdadero, con una autorización de trabajo y su pasaporte. Sin embargo, evadió el control migratorio. Es una infracción migratoria a la ley de extranjería, que eso podría ser regularizada, lógicamente, de acuerdo a los mecanismos que cita la ley de migraciones y migraciones. El migrante ilegal ya es otra situación ya. Es el que ingresa con documentación fraudulenta o tiene visado fraudulento a través de personas, bandas u organizaciones. Señores, acá están las diferencias claras, precisas, lo que es un tráfico ilícito de migrantes y una migración irregular. En el tráfico ilícito de migrantes siempre se requiere la contratación de una persona o red para el ingreso irregular. En migración irregular no requiere la contratación de ninguna red o persona que facilite el ingreso. Se puede desarrollar de manera personal o en forma espontánea, lo que indicaba en el ejemplo el ingreso de un venezolano por la frontera de Ecuador y Perú. En el caso de tráfico ilícito de migraciones, la sanción siempre de carácter penal porque es punitiva, es delito. Se juzga en forma individual, colectiva o como criminalidad organizada. En el caso de migración irregular, también puede ser facilitada por terceros o no, siempre que no persiguen por lo general fines de lucro, no perciben. En el caso de la regularidad del momento, el ingreso siempre se desarrolla por conductos irregulares. Es el tráfico ilícito de migrantes burlando los controles de alguna u otra manera por sitios que no están autorizados. Y en el caso de migración irregular es una sanción de carácter administrativo y en algunos casos puede ser una sanción penal. Por ejemplo, Chile, una migración irregular está tipificado dentro del ordenamiento penal. ¿Y desde cuándo, desde qué momento se constituye en irregular? Desde el momento del ingreso de la persona que se encuentra en situación irregular para el caso de tráfico ilícito de migrantes y migración irregular, el ingreso se puede desarrollar por conductos irregulares o regulares y vencida la situación de permanencia que le dé el Estado, ya prácticamente se convendría en una situación migratoria irregular. La clasificación, de acuerdo a nuestra experiencia, existen traficantes ocasionales, ahí está la explicación, pequeños grupos criminales y organizaciones delictivas transnacionales. Me centraré a las organizaciones delictivas transnacionales. En este contexto, ya el Perú cuenta con la normatividad legal de criminalidad organizada. ¿Para qué? Para estar a la par en la lucha frontal contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Porque ya no solamente el Perú es un país de origen, tránsito, y también ya es un país de origen, tránsito y destino. Los servicios que ofrecen los migrantes siempre es sacarlo del lugar de residencia a otro país donde quiera llegar el migrante por una X cantidad de dinero a través de medios de transporte, tierra, mar y aire. También ofrecen obtener visados regulares, legales, a través de documentación falsificada y lógicamente ya hay una pluralidad de tipos penales y bienes jurídicos protegidos, corrupción de funcionarios, entre otros tipos penales. Y también el servicio, por un servicio completo, es ya un servicio integral y legal, lógicamente, de Europa, del lugar donde el migrante quiera llegar al lugar de destino, que fluctúa entre los 5.000, 10.000, 15.000 y 30.000 euros, en otros casos, de acuerdo a la lejanía y a las rutas que elijan. La persona es objeto de tráfico ilícito de migrantes, es una víctima, no es considerada como una víctima. ¿Por qué razón? Porque es considerada como tráfico no es considerada una víctima de este delito. En tanto, el bien jurídico protegido es el orden interno del Estado, su soberanía ejercida, lo que indicaba anteriormente.
por las condiciones del traslado, por el atentado que podría sufrir a su integridad física y mental, y además, en ocasiones, cuando se pone complicado lograr los objetivos de estas organizaciones criminales, lo obligan a los migrantes a delinquir, a prostituirse, a robar, a traficar. Hemos visto muchas veces burriers que han sido abandonados, se han tenido que dedicar o intentar sacar droga y tienen sanciones penales por otros tipos que son obligados a cometer. Señores, también existe la lucha frontal dentro del marco institucional. Hay una comisión multisectorial nacional que se dio a través del Decreto Supremo 001 del año 2016, donde se puede apreciar que todos los sectores, más Ministerio Público, Policía, Poder Judicial, Sociedad Civil, Defensoría del Policía, se unen. ¿Para qué? Para proponer, planificar normas, planes, estrategias, programas, proyectos y actividades, principalmente contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Esta comisión multisectorial también realiza las acciones de seguimiento y monitoreo sobre la implementación de estas políticas, principalmente sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en los 3 niveles, gobierno central, regional y local. Y también realiza las acciones de seguimiento del cumplimiento de los programas y de las propuestas a través de la medición de objetivos, metas y en los plazos que se proponen, la consumación de las operaciones contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Es una herramienta, una comisión muy importante para la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes. Directrices. Como directrices, señores, ya dentro del ámbito de fiscalización y persecución, básicamente es fortalecer para combatir las redes criminales asociadas al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y ponerlo a buen recaudo de la justicia. Para tal efecto, están encargados la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Aunado a ello, tenemos la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, y Migraciones también, Defensoría del Pueblo. En ese contexto, también es importante precisar las reuniones permanentes que se realizan con los representantes o los responsables de estas organizaciones para las operaciones policiales conjuntas. Acá se puede apreciar en mi lado derecho un operativo conjunto en la zona fronteriza de Perú y Brasil, Ecuador, Colombia y Bolivia, donde se reúnen para realizar las operaciones que luchan frontalmente contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. También existe dentro de esta comisión multisectorial la protección, integración y reintegración. Como se puede apreciar acá, se cumple asistencia médica, contención emocional y psicológica, información jurídica, atención a necesidades básicas, espacio de atención temporal, servicio de traducción, seguridad del migrante. Y en este tema, como consecuencia de la pandemia, a todos los migrantes que han sido detectados, intervenidos, se les pasan las pruebas anti-COVID y los que resultan con la enfermedad, con la pandemia, son tratados de acuerdo a los protocolos del ente rector, que es nuestro Ministerio de Salud. Acá tenemos como Estado, como Policía Nacional del Perú, que fue creada la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes, realiza investigaciones contra agentes e integrantes de bandas o organizaciones criminales dedicadas al delito contra la seguridad pública, contra el orden migratorio y contra el orden ilícito de migrante. En los últimos años, nuestro país estaba considerado como lugar de origen y tránsito. Ahora también es como lugar de residencia, porque tenemos ciudadanos que ya residen, han ingresado migrantes, han logrado regularizar su situación en algunos casos y tenemos ciudadanos principalmente cubanos, venezolanos y algunos haitianos. Las funciones de esta división: tenemos un departamento de investigación de tráfico ilícito de migrantes en los aeropuertos y en los lugares marítimos, terrestres y marítimos. Ambos planifican, organizan, dirigen y controlan las operaciones policiales tendientes a identificar y ubicar y capturar a autores y presuntos autores. Para tal efecto, en aeropuertos se coordina permanentemente con autoridades migratorias de la Dirección Antidrogas, Extranjería, Policía Fiscal y Policía Aeroportuaria. En el caso que sea terrestre,
con Transportes, Migraciones y Capitanía de la Marina de Guerra del Perú. En ambos casos trabajan en forma conjunta los órganos de inteligencia, no solamente policiales, sino de todo el sistema de inteligencia nacional. Coordinaciones a nivel internacional. La Organización Internacional Criminal, con su sede en Lyon, en Francia, que converge los 195 países miembros, del cual el Perú es país miembro, ha realizado 200 detenciones en flagrancia en la lucha de trata de personas y tráfico de inmigrantes, y ha logrado intervenir 3.500 migrantes en lo que va del año, americanos, africanos, europeos y de Asia. Acá, señores, voy a presentar brevemente, creo que estoy con el tiempo, no hay ningún problema. Por la segunda parte es datos estadísticos sobre un caso Bartoli que ingresó al Perú como migrante, como turista, se volvió irregular. Sin embargo, era el tercer o cuarto hombre más buscado del mundo por los servicios secretos, por la organización o la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y por la Interpol. Por favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Día D. Esta semana fue capturado un peruano que figuraba en la lista de los 5 hombres más buscados por el FBI a nivel internacional. Estoy hablando de Eric Bartoli Orlandini. Él tiene 61 años y había estafado a incautos inversionistas, porque lo que él hacía era crear empresas fantasma para captar inversiones y luego esfumarse. ¿Usted sabe con cuánto dinero? 65 millones de dólares. Muchos de los inversionistas tristemente eran jubilados en los Estados Unidos y algunas partes de Latinoamérica, que al enterarse que habían perdido los ahorros de su vida, tomaron la decisión de suicidarse. Lorena Ormeño esta noche lo que nos cuenta es esta alucinante historia de cómo la policía fiscal peruana, de la mano con los policías norteamericanos, hicieron las pesquisas para finalmente dar con el paradero de este sujeto, de este estafador, y tuvieron que hurgar incluso hasta en la basura en busca de pistas. Ni en película de Hollywood. Vamos a ver el reportaje. ¿Me acompañan? Escapó de la policía más eficiente del mundo por 15 años. Usó 1.000 rostros e identidades para fugar con 65 millones de dólares. Se creía infalible. ¿Qué tiene que decirle a esta familia? Que le dieron todos los ahorros de su vida y que después se quedaron sin nada. No tenía idea de que todos sus movimientos estaban siendo vigilados y que su buena vida estaba en cuenta regresiva. El miércoles en la policía fiscal, el quinto hombre más buscado por el FBI lucía derrotado. Sus manos, acostumbradas a los más exquisitos placeres, probaban por primera vez el frío acero de las esposas. Este es el documento. Véalo usted para que lo firme. Yo lo firmo cuando hago con el abogado. Pero la historia de este ladrón de cuello y corbata se inició en los Estados Unidos. Eric Bartoli Orlandini, de madre peruana y padre ítaloamericano, nació en Michigan en 1954. Estudió economía, pero se graduó de estafador. Yo soy el oficial que está a cargo del operativo. Sí. ¿Por qué razón te estoy interviniendo? Porque hay una captura internacional, está requisitoriado por Lyon, Francia, por los Estados Unidos, por fraude. En 1995 formó en Ohio la empresa de inversiones Seafood Fund, donde, atraídos por la rentabilidad, centenares de jubilados invirtieron los ahorros de su vida, sin imaginar que poco después Bartoli se esfumaría con 65 millones de dólares. Fueron víctimas del sistema Ponzi, el mismo utilizado en CLAE. La gigantesca estafa provocó varios suicidios, por lo que la televisión norteamericana lo incluyó en la serie Fugitivos. Bartoli allegedly steals more than $65 million from investors throughout the Western Hemisphere. Ha habido fiscales allá en los Estados Unidos, funcionarios del Estado, o sea, gente muy preparada. Han sido convincentes porque si no, no habría en la lista de agraviados un promedio de 800 identificados plenamente. El FBI le perdió el rastro. Por esos años, Eric se casó con una millonaria de apellido Bertolero y se mudó a esta mansión en Surco, donde hoy nadie quiere recordarlo. ¿Usted no conoce al señor Eric Bartoli Orlandini? No lo conozco. Ya, porque la dirección de este señor aparece en su RENIEC.
Este es Bartoleri. Bertolero. Con nacionalidad peruana, Bartoli se creó la fachada de un próspero inversionista para captar víctimas en Perú y Argentina, de donde registra un último retorno en 2008. Bartoli Orlandini era sumamente conocido acá en Perú. Ya la policía de Interpol conocía esa identidad. Sin embargo, como quiera que el 2010 llega la orden de captura internacional o el ángulo rojo, él por vía terrestre sale a la Argentina. El coronel Leonardo Mejía es quizá el hombre que más lo conoce. Cuando el FBI incluyó a Bartoli en la lista de los más buscados, él fue designado cabeza de un equipo de 12 personas llamado Comando Leo, dedicado exclusivamente a su captura, recibiendo como única pista esta fotografía. Por meses pusieron bajo la lupa las propiedades de Bartoli en Lima, hurgaron hasta en su basura. Así se supo que había alquilado este hotel en Lunahuaná durante un año. De que le hemos mostrado la foto de Bartoli y nos indican de que parece que se trataría de esta persona en razón de que lo han visto caminar con este coronel Vera. Todos lo recordaban, pero él no estaba. Tras el divorcio de su esposa, parecía que la tierra se lo había tragado. Según estos documentos, el 25 de octubre de 2011, el ciudadano argentino Giuseppe Luigi Borrelli Orlandini ingresó a nuestro país con una visa de trabajo. Sin embargo, este hombre no era otro que el mismo Eric Bartoli Orlandini, que usando un nombre falso y un bigote, logró regresar al Perú. La pregunta es, ¿cómo el quinto hombre más buscado por el FBI, cuyas huellas estaban registradas en la policía, logró burlar hasta 4 controles de migraciones sin ser detectado? Pero lo cierto es que no fue una, sino 2 las veces que el rebautizado Giuseppe Borrelli pasó por migraciones sin ser descubierto. Tras huir a Argentina por tierra, regresó con documentos falsos, dejando en ese país un eslabón que lo ataba a su antigua identidad, precisamente el que terminó siendo su ruina. Tiene un hijo en Argentina y de ahí nos llevó a ubicar de que Giuseppe Borrelli era Bartoli. Interpol Argentina había detectado que el joven recibía llamadas de Perú, ubicadas por satélite entre los malecones de Miraflores, Barranco y Chorrillos. Llamadas de Giuseppe Borrelli Orlandini, un extranjero que curiosamente compartía el apellido materno con el estafador. La policía peruana homologó sus huellas y confirmó que se trataba de la misma persona. Lo que siguió fueron meses de un trabajo de hormiga. El falso Borrelli abrió una empresa de inversiones en esta casa de Ventanilla, donde aparecía como gerente, y Carlos Girós, un trabajador de construcción civil, como socio. Solo habría servido para lavar el dinero robado. ¿Usted es vecina de esa casa? Sí, vecina, nunca entro nomás bien. ¿Nunca lo ha visto? No. Se supone que es su empresa, una empresa minera, que tiene sus oficinas. No es minera, creo. Es una casa de familia y recién han puesto esa oficina. Pero hasta entonces aún seguía siendo inubicable. Las únicas pistas eran decenas de facturas de lujosas tiendas de Miraflores, Barranco y Chorrillos, precisamente la zona donde aparecía la señal satelital del celular. Analizando los vouchers, ubicaron por primera vez a Bartoli. Con el pelo cano y camisa blanca, Bartoli pasaba como un inofensivo hombre mayor haciendo sus compras en un supermercado. Semanas después, fue captado por las cámaras de una exclusiva tienda de ropa donde en cada visita gastaba $2,000 en promedio. Restaurantes, joyas, un elevadísimo nivel de vida para un hombre que alquilaba un piso en Ventanilla. Sin embargo, un descuido reveló su escondite. ¿Qué tiene que ver la compra de un colchón con la captura de este sujeto? Prácticamente como está equipando un departamento, un penthouse nuevo, teníamos ya ubicadas tiendas ya donde estaban comprando. Y como entenderá ya no era difícil. Compren en una tienda, hay un servicio que lo entrega y son cosas así. Bartoli vivía en este lujoso edificio con vista al mar en Chorrillos. Entonces, solo quedaba esperar. El martes 10 de noviembre, la cuenta regresiva inició. A las 6:15 a.m., el falso Borrelli fue grabado por primera vez por la policía y la unidad de investigación de este canal. Su chofer lo esperaba y él apareció impecable y despreocupado.
Juntos emprendieron camino a Huacho. El estafador regresó sin saber que toda la maquinaria policial estaba en marcha. El miércoles, el equipo Leo y los halcones de la policía motorizada se reunieron en Barranco y se pusieron en marcha. Minutos después, Eric Bartoli era capturado cuando salía a correr. ¿Por qué es el de policía peruana? ¿Me acompañas? ¿Me acompañan, no? No maltrates. Leo, saca. Estaba sorprendido, pero disimulaba manteniendo su papel. ¿Cuál es su verdadero nombre? Giuseppe Borelli. Quítale la prenda de cabeza a este. ¿Usted Giuseppe Borelli? Sí, ¿Seguro? sí. ¿Dónde ha nacido usted? En Argentina, Buenos Aires. ¿En qué ciudad de Buenos Aires? ¿En qué provincia? Sí, vivía 6 meses antes que me mudé. ¿Dónde? Pues dígame dónde. En Buenos Aires. ¿Tu nombre no es Eric? ¿Qué? No. ¿Y el acento por qué lo tienen? Entonces prefirió guardar silencio. Su boca, con la que engañó a miles de incautos, ahora podía delatar. Pero había cometido otro error. Bajo sus costosas ropas guardaba una cadena de oro que le regaló su madre, en las que se leía las letras EB de Eric Bartoli. Con la soga en el cuello, el quinto hombre más buscado por el FBI, que en total habría robado $120 millones, dijo: ya perdí. Soy Giuseppe Luis Borelli, Orlandini, ¿correcto? Sí, perfecto. Le voy a hacer conocer el motivo de la intervención por los delitos de lavado de activos, por los delitos de fraude a través de medios electrónicos, estafas y otras defraudaciones. En silencio se despidió de la opulencia para enfrentar primero a la justicia peruana a favor de las víctimas en nuestro país y después la orden de extradición a los Estados Unidos, donde le esperan hasta 95 años de cárcel. Como se puede apreciar en este video, se ve cómo la criminalidad organizada y las buenas prácticas de las diferentes policías del mundo trabajan en la lucha contra la criminalidad y redes internacionales. Seguidamente también tenemos ya dentro de la segunda parte de la exposición cómo la influencia delictiva en los estados que los albergan, los recibe de buen corazón, cometen diversos tipos penales en agravio de los mismos, en este caso de nuestros nacionales, nuestros connacionales. Acá me voy a referir, ¿me escucha por favor? ¿Todo bien? Sí, general. Me voy a referir a la organización criminal denominada el Tren de Aragua. Esta organización criminal está vigente en 23 estados de Venezuela y se ubica en el centro norte del país. Y los principales cabecillas dirigen sus organizaciones criminales desde el interior de los penales de Venezuela, dedicados básicamente al secuestro, extorsión y asesinato. Estas actividades delincuenciales que posteriormente fueron transnacionales, que no solamente han cometido en el Perú, sino en otros países, se inician desde el año 2010 como un sindicato de trabajadores relacionado a la construcción civil de un ferrocarril por el gobierno de venezolano en el estado de Aragua. Actualmente se extiende en varios estados como Carabobo, Anzoátegui y Guárico. Acá tenemos un diagrama cómo esta organización criminal recluta y cómo se promociona. Utiliza armamento de guerra. Está en diferentes estados, como se puede apreciar al lado izquierdo. Tiene cerca de 500 personas que lideran desde el interior de los penales. Cometen los 3 tipos penales: extorsión, secuestro, asesinato, y básicamente lideran 67 bandas, 25 vinculadas al narcotráfico y 42 ligadas al secuestro y extorsión. Ya indiqué que está en Aragua y básicamente directa o indirectamente están comprometidos alrededor de 100,000 personas involucradas de manera activa en esta organización criminal. Lamentablemente también hay niños prácticamente o muy jóvenes de 14 y 16 años. Acá tenemos cómo promocionan su armamento de guerra. Pásalo rápido.
Acá tenemos toda la DIRINCRI, que es un trabajo espectacular y en flagrancia en un centro comercial de Lima Norte lo capturó y lógicamente realizó las investigaciones respectivas conjuntamente con la Fiscalía Penal de Lima Norte. Pásalo. Acá tenemos la identidad plena. Pásalo. Acá tenemos de qué manera cometen sus sangrientos tipos penales contra la vida, extorsiones, etcétera, etcétera, y también cómo se promocionaban. Pásalo. La identidad plena ya, identidad netamente fehaciente ya. Pásalo. El armamento de guerra, los vehículos. Pásalo. Acá tenemos un croquis donde iban a asaltar una agencia bancaria donde se encontró y con la intervención de la Dirección de Investigación Criminal se logró neutralizar con la captura de esos 5 criminales internacionales. Acá tenemos el movimiento migratorio, como se puede apreciar, ingresaron en forma irregular. Acá tenemos de qué manera obtienen o se promocionan o ya la investigación misma que se realizó. Se incautó gran cantidad de armamento, se ha detenido en flagrancia, también se están relacionados al tráfico de armas. Pásalo. Acá tenemos otras organizaciones criminales que están en pleno proceso de investigación, pero sí son internacionalmente conocidas como los Coyotes del Norte, Organización Criminal de Bangladesh y los Traficantes del Oriente, entre otras que la policía y lógicamente está trabajando en ello. Acá tenemos los fines por qué se realiza la migración. En este caso es con la finalidad de mejorar la calidad de vida, con fines religiosos, fines delictivos, fines terroristas, fines políticos y muchas veces también como persecuciones políticas. Bájalo. Acá tenemos, voy a explicar brevemente porque ya estoy con el tiempo, las rutas. Acá tenemos de Bangladesh, llegan a Perú, vía Bolivia, salen por Panamá, Honduras, Salvador y llegan México, Estados Unidos. Principalmente su destino final o su objetivo es llegar a los Estados Unidos. Pásalo. De igual manera acá tenemos de Nepal, Asia, salen de Nepal, Asia, Rusia, Brasil, Perú, Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos. Pásalo. Acá tenemos la ruta de la India, por cuestión de tiempo lo dejaré ahí para que lo analicen. Siempre ingresan a Argentina, Bolivia, Perú, México, Estados Unidos. Acá tenemos de Mauritania, África. También, como se puede apreciar a través de los números, está la ruta Mauritania, Brasil. Por lo general, siempre Brasil, Perú. Ecuador, América Central, Guatemala, México, Estados Unidos. Acá tenemos la ruta procedente de la India, donde siempre por Brasil, Perú, Ecuador, Guatemala, México, Estados Unidos. Acá tenemos de Guinea, África, las rutas, estas son rutas oficiales demostradas fehacientemente. Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, México, Estados Unidos. Más rápido. Acá tenemos la ruta de Ecuador, los ecuatorianos, Ecuador, Perú, México, Estados Unidos, cuando pretenden salir hacia los Estados Unidos. Pásalo. Acá tenemos rutas ya nacionales, cómo ingresan al Perú y su objetivo es salir a los Estados Unidos. Hay diversos países, República Dominicana, Cuba, Bangladesh, Haití, entre otros, ingresan por Brasil, ahí está con los números, Madre de Dios, Cusco, Lima, Piura, Tumbes, Ecuador, hacia su destino probable, los Estados Unidos. Pásalo. Acá tenemos la ruta nacional de los haitianos que ingresan vía Ecuador, Tumbes, Piura, Lima, Madre de Dios, Cusco. Y Cusco, Madre de Dios, Brasil. Pásalo. Acá tenemos de Guinea, la India, a través de Bolivia, Puno, Arequipa, Lima, Piura, Tumbes, Ecuador, probablemente Estados Unidos. Acá tenemos la ruta de Bangladesh, donde vía aérea llegan Chile, Tacna, Lima, Piura, Tumbes, Ecuador, probablemente Estados Unidos. Los cubanos que ingresan, una de las rutas y las principales, Brasil, Madre de Dios, Puno, también Tacna, Arequipa, Cusco. Acá tenemos las dos rutas de tráfico de migrantes, en este caso de los venezolanos que ingresan Colombia, Ecuador, Tumbes, de tránsito al Perú, algunos se quedan, Desaguadero, Brasil, Bolivia, Chile. O en otros casos pasan por Arequipa, Tacna, Chile. Bájalo.
la progresión del ingreso de migrantes. En el año 1994 podemos ver de que existían 817 y al 2014 tenemos 12.958. Quería ver cómo se ha ido incrementando significativamente. Acá tenemos por sexo, pásalo. Acá tenemos la migración de acuerdo al motivo. Por lo general siempre es por una mejora económica, un 36.6%, y ahí los dejo los demás motivos. Acá tenemos la tasa de homicidios en Latinoamérica y el Caribe. He creído prudente e importante citar la tasa de homicidios, porque ahí va el riesgo país y la seguridad país dentro del contexto internacional y que también va entrelazado a la economía nacional e internacional. En Perú tenemos una baja reducida del 7.7, a diferencia que en Venezuela es un 89%. Pásalo. Acá tenemos ya un cuadro estadístico de denuncias. Tenemos una cantidad de denuncias de 2016 a mayo del 2019. Tenemos una cantidad significativa de denuncias donde en el 2016 al 25 de mayo de 2019 se han producido 23.802 personas que terminaron en un establecimiento penitenciario, de los cuales 349 son ciudadanos venezolanos. Ahora, la migración de ciudadanos venezolanos. Como se puede apreciar, tenemos una migración a noviembre de 2020 de 1.043.460 migrantes refugiados venezolanos, de los cuales 96.095 han solicitado la condición de refugio y solamente han sido atendidos 1.282, se les ha reconocido esta condición. Al menos 477.000 venezolanos tienen estadía irregular. Y lógicamente la migración venezolana al Perú 2016 al 2020, como se puede apreciar, es prácticamente en el Perú hay 1.433.460 ciudadanos venezolanos. Denuncia de ciudadanos venezolanos a abril. Acá tenemos que en un total en el Perú son 287.474 denuncias, que es el 98%. Y de extranjeros tenemos un total de 1.123.000. Y de todo el contexto es de los migrantes. Y solamente de ciudadanos venezolanos tenemos 5.006 denuncias, lo que viene a ser el 82% de las denuncias por diversos tipos penales. O sea, es prácticamente la gran mayoría. Pásalo. Acá tenemos por departamentos, como se puede apreciar, denuncias ciudadanos venezolanos por región el periodo de enero a 2021. Este es importante. Los voy a dejar para su análisis. Acá tenemos en Lima, el departamento de mayor cantidad de denuncias, sigue la Libertad del Callao. Acá tenemos por tipos penales, principalmente, como se puede apreciar, hay 1.999 intervenciones que ha realizado la policía solamente en lo que va del año. Por violencia familiar tenemos 1.361, delitos contra el patrimonio 717. Los dejaré para que lo analicen por departamentos y por tipos penales. Pásalo. Acá lógicamente ya está por distritos de Lima y por tipos penales. Pásalo. 3 minutos, doctor, por favor. General, 3 minutos. Pásalo. Pásalo. Ya les dejaré la data estadística. Pásalo a conclusiones ya. Pásalo. Acá tenemos el diseño de la migración que viene de Chile a Perú, por la línea férrea, por la línea fronteriza y por los pasos no autorizados. Pásalo ya. Desafío frente a la pandemia por COVID. Frente a la falta de ingresos económicos, afecta especialmente a las personas migrantes a ser expuestas en prácticas de explotación laboral. Desarrollar propuestas para contrarrestar la actuación de las redes delictivas, principalmente que vulneran a adolescentes y jóvenes. El confinamiento decretado por el Estado peruano a mediados de marzo de 2020 volvió más complicado e invisible este tipo de delitos. Sin embargo, las fuerzas del orden siguen luchando y lucharán frontalmente para reducir. Recomendaciones. Realizar especial incidencia sobre los migrantes. ¿Me escucha? Perfectamente, general. Ya, realizar incidencia sobre los migrantes en la difusión de mensajes preventivos en redes y plataformas digitales, teniendo como público objetivo grupos vulnerables que usan principalmente estos canales. Y lógicamente va a llegar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
generar alianzas entre instituciones públicas y privadas con la finalidad de buscar la reinserción económica de las personas migrantes, tomando en consideración los efectos post-pandemia. Involucrar a la población en general a través de los gobiernos regionales y locales a efecto de denunciar hechos delictivos de migrantes, así como el tráfico y la explotación de estos. Para ello, también las instituciones encargadas y especializadas deberán sumarse para enlazar e interactuar sobre esta problemática. De esta manera, señores organizadores de nuestro Poder Judicial, los agradezco su atención. Bueno, voy a empezar nuevamente saludando a la presidenta del Poder Judicial, quien vemos su trabajo y su esfuerzo que realiza por recuperar y preservar la independencia, el principio de independencia, en todos los ámbitos, económicos, políticos, y todo lo que conlleve. Así también al señor doctor Gustavo Orales Trujillo y a su equipo que ha hecho posible la realización de este evento tan provechoso y beneficioso para toda la comunidad académica y para todos los que integramos el sistema de justicia. Bien, vamos al punto en sí, felicitando, no sin antes felicitar al general segundo Leoncio Mejía Montenegro por tan didáctica y buena información que nos ha brindado en el tema que se denomina delitos contra el orden migratorio. Bien, esto tiene que ver con ya de tiempos remotos, en el hombre ha tenido la necesidad de desplazarse constantemente. El hombre siempre ha buscado desplazarse por un otro motivo. Este desplazamiento no ha sido ajeno a América Latina, específicamente en el Perú, donde hemos visto desde años atrás desplazamiento, primero con la llegada de los europeos, la llegada de los asiáticos, y hoy en día la llegada ya de otras poblaciones que vienen, ¿no? Como Venezuela, Haití, entre otros, y ahora actualmente de Cuba. Esto ha conllevado a que surjan aspectos y equipos de aplicación criminal. Esto se tiene que ver con lo que se llama delitos contra el orden migratorio. Nosotros tenemos regulaciones nacionales, normas de nuestro país, ¿no? El artículo 303 y el artículo 303A y el artículo 303B. Sin embargo, también las normas internacionales que ha tocado el general, como es el convenio 147 de la Organización Internacional del Trabajo, que ha desarrollado migraciones en condiciones abusivas, igualdad de oportunidades y trato de trabajadores migrantes, un trato digno. La Convención Internacional sobre protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, y el protocolo internacional específico sobre tráfico ilícito de migrantes. Este protocolo tiene una aplicación ya más sujeta y más práctica, como se llamaría dentro de un saber práctico. ¿Por qué? Porque esto aplica a las desregulaciones o a la ausencia o vacíos que puede haber en el tratamiento de estos tipos penales, ¿no? De este tipo de delitos. En el Perú, la ley 28.950, como bien lo ha señalado el señor expositor, ha modificado el artículo 303A e incorporado el artículo 303B, que son los agravantes, las formas agravantes. La norma establece promover, favorecer, financiar, facilitar la entrada o salida ilegal del país de una persona con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio o lucro, ¿no? Eso es lo que conlleva. Hay ciertas similitudes que conllevan a la confusión con el delito de trata de personas. El delito de trata de personas también tiene que ver en el artículo 153, desarrolla quien promueve, favorece, facilita, capta, traslada, entre otros, ¿no? Entonces, considero tocar como punto importante algunas diferencias sustanciales. Por ejemplo, en el delito contra el orden migratorio, al que se afecta es el Estado, El bien jurídico protegido es el orden migratorio. En el delito de trata se afecta a la persona y el bien jurídico protegido es la dignidad humana. La dignidad humana en todo su contexto, ¿no? No podemos vulnerar de un derecho fundamental porque no podríamos hablar de dignidad humana como lo establece Immanuel Kant en uno de sus tratados. Otro punto es que las personas migrantes consienten ser llevados de un lugar a otro. En el delito de trata no son conscientes porque hay un vicio de la voluntad, son captados mediante engaño o fraude para ser desplazados de un lugar a otro. En el delito contra el orden migratorio, el migrante no es víctima
así lo ha señalado el señor expositor y así también está diseñado en la doctrina. Salvo que se le vulnere derechos fundamentales, como ocurre cuando aquellas personas que trasladan de México a Estados Unidos, muchos fallecen en el camino, son trasladados en condiciones infrahumanas. En el delito de trata, la persona sí es la víctima, el ser humano va a ser la víctima. Otra diferencia, que el delito de tráfico de inmigrantes termina cuando la persona migrante llega a su destino. En el delito de trata nunca termina, la explotación laboral o sexual es permanente y constante. Otra diferencia, en el delito de tráfico inmigrante puede ser transnacional, es transnacional necesariamente, de un país a otro. Y en el delito de trata, el trámite puede ser, o el traslado puede ser transnacional o regional, como ocurre en varios países donde está presente la trata. El 67% de peruanos considera negativa la inmigración venezolana. Eso es recogido de una fuente de Ixus que realizó en abril de 2019. Dícese porque promueve la delincuencia, pero viendo otras informaciones, trabajos también serios que se ha hecho, vemos que no es así, porque si vemos el porcentaje que hay del año 2016 a 2019, solo el 0.6% están, digamos, venezolanos comprendidos en el sistema penitenciario. ¿Se ha incrementado el delito? Sí, se ha incrementado el delito, pero de ese incremento solo representa un 0.04% que corresponde a la población venezolana. ¿El número de internos venezolanos se ha incrementado? No se incrementó, tenemos 349 internos hasta la fecha. Entonces, en las cifras que están presentes y vigentes ante lo que comúnmente aparece en redes sociales u otros sistemas de información, están alejados de la realidad. El problema me parecería que es de otra índole. El problema más que nada es porque al romperse el orden migratorio, que es el bien jurídico protegido, se genera una serie de desestabilizaciones de carácter socioeconómica, pero no precisamente el incremento delictivo por parte de los venezolanos. En la región Tumbes, donde me toca laborar, donde vengo laborando, se ve diariamente, pese a que las fronteras están cerradas por la pandemia, el ingreso de ciudadanos venezolanos, diariamente. ¿Cómo lo hacen? Yo alcanzo a verlos desde donde me ubico, desde donde está la Corte de Justicia de Tumbes, en la Panamericana Norte, vemos trasladando hombres, mujeres, niños, caminando, diariamente. No sé si son intervenidos por la policía, no sé si se realiza un control en ellos, no sé si se les identifica o se les ubica un sistema de registro para saber quiénes están ingresando. Y esto también genera un problema porque en el caso de cuando un ciudadano venezolano es denunciado, es casi imposible ubicarlos porque ellos no tienen un domicilio permanente. Y al no tener domicilio permanente, los casos o las denuncias devienen en impunes. Esta circunstancia tampoco está superada. Otro aspecto es que hasta la fecha, al menos desde que me encuentro en la Sala Penal de Apelaciones, no he visto ni un caso, ninguna condena por delito de tráfico de inmigrantes en la región Tumbes. No he visto. Entonces, ¿qué me lleva a pensar ello? Que se ingresa, hay un ingreso permanente y fluctuante, que se ve, es pasible, cualquiera de ustedes puede ir a Tumbes y ver cómo ingresan y cómo se encuentran caminando, cruzando la frontera por las Trochas, Aguas Verdes, Arumilla, Tumbes, Contramirante Villar, salen de Tumbes, van caminando a Piura y así hasta arribar a su destino. No es un número pequeño, es un número considerable. No hablamos de 1 o 2, hablamos de decenas que van en grupos trasladándose. Ahora, si bien es cierto, el Código Penal sanciona, y así lo tenemos, el delito contra el orden migratorio, la realidad es que para que esto se llegue a una formalización o genere efectividad, no se está cumpliendo. Se ha descrito bien cómo funciona el tipo, cómo funcionan las normas internacionales y las regulaciones. Vemos algunas instituciones extranjeras como ACNUR
que asisten, efectivamente, asisten a los venezolanos, los atienden con alimentos, con medicinas, entre otros, pero siguen ingresando. Bien lo ha dicho el expositor, cuando una mínima parte es considerado refugiados y pese a su condición de ilegales, al estar refugiados, ya soslayan el tipo penal que se analiza o que sirve como regulación a estas conductas. Entonces, una pregunta que haría sería, ¿cuál sería la solución para disminuir, ¿no? Para disminuir los hechos delictivos cometidos por los migrantes, no solamente venezolanos, todo tipo de migrantes. Y en el caso de venezolanos, si más no se les puede identificar, no tenemos un registro, al menos en Tumbes no hay un registro que los controle y diga, está ingresando hoy día 400 o está ingresando 500, y no hay manera de poder identificarlos. No sabemos cuántos se quedan en Tumbes, y no sabemos cuántos, los que no se quedan, se trasladan, siguen su ruta hasta llegar a Lima o más allá. Esta situación sí es preocupante porque al no tener esa información, el sistema de persecución, o sea, el radio de persecución no puede realizar su labor, no puede hacerse eficaz. También propone el expositor con un sistema de prevención, es importante, a través de convenios, entre otros, o temas de comunicación, pero en el tema de persecución o en la esfera de persecución nos quedamos muchas veces, como ya lo he hecho, en temas de impunidad, más aún, sí, ¿cómo se realiza el transporte o el desplazamiento de inmigrantes en Tumbes? Un taxista de Tumbes traslada un inmigrante hasta la frontera, al otro lado espera un taxista ecuatoriano, o viceversa, entre ellos se llaman. Entonces el taxista dice, yo lo llevo con un taxi y lo puedo esperar para acompañarlo, pero luego me interviene la policía y me dice estoy contra el orden financiero, cuando yo lo que he hecho es esperarlo para ingresarlo. Pero luego me liberan a las 48 horas porque no hay delito. Ese es un común, es una constante que ocurre diariamente en Tumbes. Ahora Tumbes es la puerta de entrada principal a toda la masa migratoria que viene producto del problema socioeconómico y las condiciones que viven los venezolanos, sí, esto le importa, ingresa. Y es la puerta de salida a todos los haitianos que están regresando, que vienen por Madre de Dios y se trasladan hasta Lima y luego de Lima a Tumbes y luego van a Ecuador para llegar a su destino final que sería Estados Unidos. Doctor Tejada, un minuto, por favor. Entonces, hay que enfocar con posiciones reales ante esta problemática. Y ello simplemente va a ser y se va a lograr cuando se enfoque el real problema del ingreso de los inmigrantes, pese a que existe una norma que regula y sanciona el tráfico, el ingreso de la manera como está ocurriendo hasta la fecha. No se le pide que no ingresen, sino simplemente que el ingreso sea regulado y controlado, y eso no se realiza. Hasta el momento ya es imposible, como yo le he dicho, que podamos ubicar e identificar a aquel ciudadano que es a quien se le atribuye la presunta comisión de un delito. Y tampoco se le puede cautelar sus derechos fundamentales, por cuanto este señor nunca se va a presentar y no le va a poder comunicar estas circunstancias. Y esto dentro de un Estado constitucional de derecho como el que vivimos resulta inaceptable. Muchas gracias. La señora Presidenta del Poder Judicial, doctora Elia Barrios Alvarado. Asimismo, el agradecimiento a quienes me han honrado en invitarme a participar en este evento académico del Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal, Bicentenario Perú, Consolidación de la Reforma Penal, que está organizado por la Unidad del Equipo Técnico Institucional del Nuevo Código Procesal Penal, presidido por el doctor Gustavo Álvarez Trujillo, a fin de participar como panelista en esta exposición del señor doctor, el general PNP, segundo Leoncio Mejía Montenegro, que desde su perspectiva y desde su propia experiencia como oficial de la Policía Nacional nos ha relatado de manera didáctica y práctica todo lo que es este delito de orden migratorio, así como la influencia delictiva de la presencia extranjera en el Perú, que son temas actuales, porque en principio estamos hablando de un mundo globalizado, donde la migración
considerada como el desplazamiento de personas dentro de sus propias fronteras o a través de las fronteras internacionales, es un permanente movimiento y es un fenómeno actual. Sin embargo, tenemos que diferenciar entre lo que es una migración legal y lo que es la migración ilegal, que incurre en el fenómeno delictivo contra el orden migratorio, que ha sido analizado en esta exposición. Así se ha señalado de que este delito se encuentra debidamente previsto en nuestra legislación a través del artículo 303A, que señala el tipo base de delito de tráfico ilícito de inmigrantes, y las agravantes que señala el propio artículo 303 en su inciso B. Este fenómeno migratorio a que se ha hecho referencia es un problema cuando se trata precisamente de esta migración ilegal, y en consecuencia es una de las políticas del Estado el regular este fenómeno migratorio a través de un enfoque multisectorial. Y precisamente este enfoque multisectorial está regulado en el decreto legislativo 1350, que establece cuáles van a ser las coordinaciones entre los diferentes órganos del Estado, entre los que se encuentran los diferentes ministerios, también el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial, para regular este fenómeno. En principio, se tiene que ver que el fenómeno de la migración irregular debe ser considerado, de acuerdo a esta normatividad vigente, como no criminalizado, es decir, no criminalizado por razones administrativas. Lo que se criminaliza es la migración ilegal que se ha señalado en esta exposición, donde se ha dado un amplio margen de cómo es que se realiza estos fenómenos delictivos, y a quien se criminaliza es al que, para lograr un beneficio económico, favorece, ¿no?, el ingreso ilegal al país de estas personas, que en realidad son consideradas como víctimas de este delito, ¿no? Y así debe ser considerado en la mayoría de los casos, salvo de que se trate pues de un ingreso ilegal criminalizado, ¿no? Se nos ha indicado también dentro de esta exposición cuáles son las rutas y cuáles son las manifestaciones criminales de este fenómeno. Se ha indicado incluso a través de la exposición que nos ha precedido cuáles vendrían a ser pues, los casos más relevantes, ¿no? Se ha señalado incluso el caso del Tren de Aragua, que tal como se ha manifestado, pues efectivamente se inició en el estado Aragua, ¿no?, ahí en Venezuela, como un sindicato para la construcción de un tren que al final nunca se realizó, ¿no?, y que ha llevado sus tentáculos a diferentes países de Latinoamérica, incluyendo al Perú. Asimismo, se ha visto también que el Perú ha dejado de ser pues un país de partida de esta migración o un país de tránsito dentro de esta migración para ser considerado también un país de destino de esta migración ilegal, ¿no? Y esto se ha visto reflejado también en lo que es el aumento de la criminalidad, tal como se ha señalado, ¿no?, en muchos de los casos de ciudadanos venezolanos. Y es justamente en la ciudad de Lima, donde de acuerdo a las estadísticas que muy bien han sido graficadas, se señala que existe casi el 60%, ¿no?, de lo que son los delitos cometidos por estos inmigrantes, ¿no?, y que aumentan drásticamente lo que es la criminalidad. Y eso se puede observar, señores participantes, en cualquier turno de cualquier fiscalía penal. Hace algún tiempo, hace algunos años, pues la incidencia de extranjeros dentro de lo que eran las personas que eran capturadas por la comisión de delitos era mínima, ¿no? Se trataba de la mayor parte de ciudadanos peruanos que cometían delitos y que eran llevados a las fiscalías
que estaban de turno permanente, ¿no? A fin de que se determine cuál era su situación jurídica. Sin embargo, en los últimos años se ha visto grandemente incrementado el porcentaje de ciudadanos extranjeros que son intervenidos por la Policía Nacional y que son llevados a la Fiscalía en condición de detenidos a fin de que la Fiscalía de turno determine cuál es su situación jurídica. No existe turno, podría indicar yo, donde no se pueda apreciar a algún ciudadano extranjero, especialmente ciudadanos venezolanos, que son precisamente detenidos y llevados a las fiscalías de turno. Esta es una muestra de la incidencia de los extranjeros en el mayor aumento de la delincuencia nacional, ¿no? Generalmente los delitos que se le llevan, tal como lo ha mencionado el señor general en su brillante exposición, ha sido precisamente delitos contra el patrimonio y también delitos de violencia familiar. Y tal como lo ha señalado el señor panelista que me ha precedido, el doctor Tejada Aguirre, la mayor preocupación, uno de los principales problemas que existe es en la identificación de estas personas, ¿no? Al momento de que son intervenidas por la Policía Nacional, a efectos de poder, pues, determinar cuál es su identidad real, cuál es su domicilio, ¿no? Porque por lo general estas personas se encuentran indocumentadas o presentan, pues, no tienen un domicilio fijo dentro de la ciudad de Lima, ¿no? Tampoco tienen algún documento que dé fehaciencia de cuál es su identidad, ¿no? Y en consecuencia ese es un gran problema que tenemos los fiscales al momento de identificar a estas personas, ¿no? Eso es, en resumidas cuentas, un comentario que podrían hacer de perspectiva de fiscal a esta situación jurídica, ¿no? De las personas que ingresan de manera ilegal al país a través de estas bandas organizadas y que precisamente incurre en una gran cantidad de delitos en perjuicio de las personas que vivimos en este país. Bueno, para terminar, dándole las gracias por la atención prestada, tendría que referirme precisamente a lo que manifestó el señor general al momento de dar su exposición respecto de estos delitos. Él habló precisamente de la persona, de la banda criminal denominada el Tren de Aragua, que tal como hemos señalado, se origina en el estado de Aragua, en Venezuela, ¿no? Habiéndose realizado capturas por la Policía Nacional, teniendo conocimiento también a través de los medios de comunicación que no sería la única banda organizada que tiene una influencia delictiva en este país. Se habla de las Maras Salvatruchas, también, que es otra organización criminal de origen centroamericano y que también tendría bastante incidencia o una incidencia creciente en la criminalidad organizada en nuestro país. La pregunta que podría realizar a este respecto es, habiéndose observado las capturas realizadas por la Policía Nacional respecto de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, la pregunta es si existen, si estas personas que han sido capturadas, cuál ha sido la situación jurídica que se les ha dado, ¿no? Y cuáles serían las acciones que vendrían realizando la Policía Nacional, sobre todo a nivel de control migratorio que está a su cargo, para evitar el ingreso de estas bandas criminales a través de nuestras fronteras. Muchísimas gracias.